Muy bien. Nuevamente para todos, muy buenas noches. ¿Cómo están? Profe, bien, sí, señor. Qué bueno. ¿Cómo les ha ido en este día? Buenas noches, profe. Muy bien, gracias. Con la manito como Camilo. Excelente. Bien. El resto de las personas que ahorita pues quedaron pendientes por la asistencia antes de irnos en la sesión de hoy para que no vayan a quedar inexistentes. Profe Oscar Esquivia, usted acaba de Listo. entrar. Buenas noches. Listo, ya lo hacemos ahora al final de la sesión, ¿vale? No se vayan a Bueno, ir sin señor. tomarle la asistencia. Mientras tanto, vayan también dejando sus datos en el chat, por favor. Bien, preguntaba ahorita a sus compañeros al inicio, los que estuvieron unos de primerito, ¿cómo les ha ido hasta ahora con los ejercicios, con la temática de estos 2 primeros días? Uno me dijo, profe, vamos colgados, pero vamos bien. Pues, profe, también estoy colgado por lo del trabajo. Sí, Esta semana, eso que hubo festivo, me tocó duro a mí. sí. Aprovechemos de profe, pronto una este fin de pregunta. semana también para ponernos al día, que nos sirva también, ya le doy la palabra, que nos sirva para revisar un poco la temática de las 2 clases siguientes, revisar la guía de ejercicios, a ver si hay algún, de pronto, sé que ya, no sé si tendría que revisar ahorita, yo no sé si ya dentro de la, posiblemente sesión 5 más o menos, creería yo, vamos a empezar a trabajar con algún papel que nos sirva como para calcar, papel croquis, papel mantequilla, como dentro, ya, Juan, ya te doy la palabra, que creo que tenías la mano levantada ahorita. Como ya, digamos, el uso del papel mantequilla, papel croquis o papel vegetal o algún papel similar a ese, no es que vamos a utilizar resmas y resmas de ese tipo de papel. Me ha parecido verlo que lo venden como por pliegos en algunas papelerías, creo. Obviamente, no sé si de pronto, a raíz de ya cuando llegue el día 17 de este mes, van a flexibilizar algunas cosas de comercio. Honestamente, habría que esperar ese día. Si de pronto tenemos algún papel similar en casa que nos sirva para calcar, de ese del que a veces tienen los blogs de los niños de la escuela para dividir cada una de las cartulinas, pudiésemos inicialmente trabajar con eso. Si por casualidad tenemos algún bloc de papel vegetal, delgadito, papel ese para calcar, también pudiese servirlo, ¿vale? Porque hay algunos ejercicios en los cuales vamos a tener como un dibujo base y sobre ese vamos a colocar este tipo de papel, más que todo para hacer trazos o texturas, sombreados sobre eso, sin afectar el dibujo de fondo. La idea es que el fondo nos sirva simplemente de referencia, pero sin tener que tocar esa hoja de fondo, ¿vale? Principalmente esa es la intención. Juan, creo que ibas a comentar algo hace un ratico, discúlpame, Juan García. Sí, profe, entonces quedamos que la entrega de los dibujos, de los trabajos por sesión, queda entonces para su correo, ¿cierto? Bueno, ya por lo menos ahorita, venga y lo comparto en la pantalla nuevamente. Hace unos minutos estuve colocando algunas, como algunas actividades, por lo menos estas, que dice entrega de ejercicios sesión 1, entrega de ejercicios sesión 2, entrega de ejercicios sesión 3. Pueden irlos adelantando por ahí. Ya por lo menos el día de hoy hubo 2 compañeros de ustedes que me lo hicieron llegar por correo electrónico, ya les envié el comentario al respecto. Como somos un grupo bastante numeroso y en la medida en que vamos pasando los días son bastantes los ejercicios que debo revisar, lo más seguro es que en alguno de ellos puede que haga algunos comentarios, digamos como que muy tópicos o muy específicos, pero cuando estemos de pronto en clase y compartamos algunos ejemplos de algunos compañeros para mostrar de pronto que cómo les quedó el trazo, que cómo les quedó la letra, que cómo les quedó la línea, pues intentemos tomar esa misma corrección para nosotros, para no de pronto tener que siempre repetir alguna información como eso, ¿vale? Aunque está habilitado, digamos todo, ya te doy la palabra, Elkin. Como están habilitados ya las 7 sesiones, como para colocarlas una en cada sesión, si ya de pronto llega lo que es el miércoles en la tarde-noche o el jueves a mediodía y de pronto no han recibido la retroalimentación del ejercicio,
ya lo más seguro es que quede para hacer la corrección completa junto con la actividad del examen, ¿vale? Elkin, ibas a comentar algo. Adelante. Sí, profe, lo que pasa es que pues quería enseñarle, yo no le he enviado todavía mi ejercicio, pero pues quería saber si se lo podía enseñar a ver si iba bien, ya que no he podido encontrar Sí, como, si no quieres tengo puedes, escáner, no te entonces no he preocupes. podido. Si quieres puedes compartirlo en pantalla ahorita y así aprovechamos también entre todos y aprovechamos la retroalimentación, ¿vale? Dale, Adelante, puedes muchas gracias, compartir profe. pantalla si quieres. ¿Lo hago yo? Si quieres compartir pantalla o lo Listo, quieres es para este, que se profe. vea mejor. Pues creo yo empecé por este porque sentí que era como el más difícil, pero no he podido escanearlo para podérselo enviar, profe. Aunque en el cuadrito es bastante pequeñito, pero vamos a ver. En lo poco que logró alcanzar a ver Profe, en el dele doble ejercicio, clic, dele doble clic. pero es ¿Le que para acerco, ver, profe? es que no, en mi caso no funciona el doble clic. Intento, déjame ver si lo puedo. O si no, Hoy botón dice derecho y le fijar. da donde dice anclaje, anclaje. Pero déjenme compartirlo con ustedes para que ustedes puedan, a ver si pueden verlo. No, creo que no. Era para ver si podían también ver lo mismo que yo. No, profe, nosotros también podemos ver aquí en vista del hablante, ponemos a Elkin y Ok, hoy. perfecto. Eso me parece bien, así todos podemos observar. Este es Elkin, ¿cierto? Elkin, Sí, profesor. a primera vista, pues se ve la caligrafía bastante bien, bastante esmerada. Algo que puedo de pronto felicitar bastante es que se observa, creo que en casi todas a simple vista, que el ancho de lo que es cada carácter, cada letra, parece que intentaste manejar siempre el mismo ancho para todas las letras. Y Sí, eso, profe, ujú, traté de tranquilo. manejar medio centímetro y digamos que después de la mitad lo hice ya fue como a ojo, ¿no? Sin necesidad de estar midiéndolo Sí, ni nada. obviamente esa primera, creo que a los dos compañeros que enviaron el ejercicio en el transcurso del día, les hice esa observación. Igualmente, con su permiso, yo ahorita lo voy a mostrar para que veamos también. Puede servirnos muchísimo si nosotros intentamos enmarcar mentalmente cada letra en un rectángulo. Ese recuadro imaginario que nosotros podemos crear nos puede ayudar a que no se nos vaya a salir. Si de pronto observamos que la caligrafía se nos está saliendo de pronto de lo que debe quedar al final, pudiésemos tomar las dos primeras hileras, si para ustedes consideran que puede ser una buena estrategia, y hacer una línea muy delgadita vertical como para hacer la casilla de cada letra. Ya después que tengan las dos primeras líneas de trazo, ya yo pudiese de pronto pensar que el resto de las letras ya le va a ir saliendo poco a poco. ¿Listo? Profe, intenté hacer el rótulo a mano, pero la Ajá. verdad se me hizo un poco muy tedioso. Traté de mantener las medidas y luego me di Ujú. cuenta que no me cupo, entonces por eso utilicé el impreso. Ok, pero de todas formas, en general creo que lo veo bastante bien, Elkin. De verdad que te felicito por la Muchas gracias. caligrafía, se ve bastante bien. El trazo creo que también se ve bastante uniforme. En la letra T de arriba, de primerita, la primera T creo, parece que estuviera remarcada y se ve como un poco más Sí, gruesa. sí, sí, señor. ¿Listo? Intentemos siempre que no hagamos dobles trazos, porque los dobles trazos siempre se ven. En el 9 que está en la parte del medio también parece que estuviese como Este. un doble tracito ahí en la curvita final. ¿Ok? Ok, Pero en vistas generales, los trazos se ven bastante bien y te felicito por eso, Elkin. Excelente. muchas gracias, profesor. Quería saber si estaba haciéndolo bien. Excelente, me parece muy bien. Entonces, volvamos por favor acá. Y Profe, una pregunta. sí, adelante. Profe, ahí, por ejemplo, para tener la misma mina, o sea, el lápiz obviamente se desgasta, Ujú. entonces ahí, ¿cómo hago? Pudiésemos de pronto utilizar digamos, como que la sugerencia que dimos el día de ayer, que de pronto pudiésemos utilizar un portamina. Podemos agarrar el portamina, puede ser de mina 0.5 o mina 0.7, cualquiera de los dos creo que pudiese ser, puede ayudarnos en el ejercicio.
Si es mina HB, también podemos utilizar minas HB. Si es mina 2B o una mina tipo B, puede servirnos también, pero siempre teniendo la precaución de que como es de la serie B, la mina es mucho más blanda al momento de desgastarse. ¿Ok? Pero de pronto pudiésemos utilizar también eso. Vale, profe, gracias. Perfecto. Dice por acá, buenas noches, si puede dar ingreso en la clase. A Esteban. Esteban ya entró, que me comenta alguien que sí le puedo dar acceso. Ya no hay ahorita, creo que nadie en espera. Bien. ¿Algún comentario adicional? Sí, ¿quién me hablaba por ahí? Perdón. Yo, Verónica. Verónica, adelante Verónica, coméntame. Profe, es que a mí, por ejemplo, se me dificulta mucho hacer el 4, el número 4, igual a como usted lo tiene en la guía. Yo lo hago de otra manera. ¿Es válido? Sí, claro. Ah, bueno, listo. Porque Gracias. lo que pasa es que en el ejemplo que yo les pasé, eso no está hecho literalmente a mano, ¿ok? Fue una tipografía que yo encontré por internet, que se llama Technic, es una caligrafía que yo creo que se usa bastante en los dibujos técnicos, pero obviamente no es la única tipografía que podemos encontrar para mano alzada ni tampoco para dibujos por computadora. Así que no te preocupes, ¿listo? Hay gente que de pronto, voy a intentar compartirles acá. De pronto puede ser que alguien realice el 4 así, como de pronto alguien realice el 4 así, o de pronto alguien realice el 4 así. ¿Listo? Creo que no hay problema en ninguna de esas. La idea es que, dependiendo cómo cada quien haga su caligrafía, que esa misma forma de carácter sea constante, no solamente en la hoja, sino en todos los ejercicios que nosotros vamos a ir trabajando. ¿Vale? Vale, profe, muchas gracias. Perfecto, para servirte, Verónica. ¿Algún otro comentario adicional hasta el momento? Profe, tengo una pregunta. Adelante, Andrés, creo que es Andrés que está hablando. Coméntanos. De acuerdo con los ejercicios de la sesión 2 del cuerpo humano que toca dibujar. Es que no sé, ¿toca dibujar solo el cuerpo humano o toca como dibujar la forma de cómo se realiza para que quede la forma y toda la cosa? Podemos tomar de pronto. Porque yo, digamos, busqué por internet y, por ejemplo, para un adulto son 8 cabezas de él, mismo repetida 8 veces. Por ejemplo, creo que por ahí lo vi, pero ahí lo está mostrando usted. Entonces, correcto, esto. Sí, ¿toca hacerlo así como se ve ahí o solo la forma de la persona? La idea es que podamos hacer las dos cosas, ¿vale? Recordemos que dentro de la hoja blanca tenemos como 2 franjas verticales de espacio. La de la izquierda o el espacio vertical para hacer el dibujo del adulto, en la parte de la derecha para hacer el dibujo del niño. Normalmente para cualquiera de estas representaciones siempre tomamos como módulo de proporción lo que es la cabeza humana. Obviamente hay distintas formas de cabeza. Hay cabezas que son más redondas, cabezas que son más alargadas, cabezas que son más anchas. ¿Listo? Y casi siempre, en función a la proporción o a la forma que tiene la cabeza, podemos ir proporcionando y modulando el resto del cuerpo. Entonces, tomando eso como referencia, vamos a utilizar aquí otro color, nos serviría empezar a enmarcar la cabeza como módulo inicial de nuestro dibujo. Entonces, si dentro de la bibliografía que nosotros encontramos observamos que el autor o el artista que está mostrando esto dice que son 8 cabezas, listo. Entonces empiezo a hacer la referencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 para determinar por lo menos la altura de lo que es esa persona. Este mismo módulo, lo voy a hacer a otro color a propósito acá, es el que vamos a encontrar aquí y acá. Ese mismo módulo de la cabeza. Entonces, en función a este, y vamos a hacerlo con un tercer color, podemos ya establecer nuestra pequeña retícula base para poder dibujar a la persona. Entonces vamos empezando a ver
Listo, el primer módulo nos indica la cabeza. El segundo módulo nos indicaría más o menos a la altura del pecho, en el caso de los hombres por la parte del pectoral, en el caso de las mujeres por donde va el seno. Luego el siguiente módulo más o menos como a la altura del ombligo. El que le sigue va más o menos como a la altura de la ingle. El que va más abajo casi como hasta medio muslo de la pierna. Luego el siguiente como hasta la rodilla. El otro más abajo, el penúltimo, como hasta la mitad de la pantorrilla. Y por último, llegamos a los pies. ¿Listo? Obviamente este es un esquema muy general. Sabemos que todos los cuerpos no son iguales. Hay personas que son más delgaditas, hay personas que son de una contextura intermedia, otras personas que son un poco más gorditas, y es completamente normal. Si queremos dibujar la silueta o la figura humana de un hombre, podemos hacer un hombre. Si queremos dibujar la figura o la silueta humana de una mujer, podemos hacer una mujer. No hay ningún tipo de distinción. O si queremos hacer una y una, también lo podemos hacer. ¿Listo? No hay problema por eso. Listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Entonces, en cuanto al ejercicio, tenemos que el dibujo de una persona adulta, en este caso nos están proponiendo una proporción promedio de alguien de 25 años y podemos utilizar otra para un niño entre 5, 6, 7 años más o menos, que suele tener una proporción parecida. Entonces aquí hay de pronto un modelo. En el caso de este niño de 6 años, la proporción son 6 cabezas para determinar la altura más o menos. Pues entonces, en función al módulo que es la cabeza, vamos proporcionando el resto del cuerpo. ¿Listo? Creo que, déjame ver si logré descargar un ejercicio que hizo un compañero del turno de la mañana, que le hice ciertas observaciones. Permíteme ver si lo tengo por acá a mano. Y si no, se los voy a quedar debiendo. Ok, por lo menos. ¿Listo? Este es uno de el dibujo que hizo el compañero. Una de las observaciones que le realicé en cuanto a este primer ejercicio es, ya que contamos con cierto espacio disponible, vamos a aprovechar lo más que podamos. ¿Listo? También esa cuadrícula de fondo nos va a ayudar a proporcionar el cuerpo humano. Y realizamos el siguiente ejercicio en clase. Le dije, listo, si este es tu módulo inicial y estamos diciendo que el cuerpo humano podría tener 7, 7 y medio u 8 cabezas para determinar su altura, hagamos el siguiente ejercicio. Tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Más o menos esa tuvo que haber sido la altura de esa persona en función al módulo que él tomó como inicio, que fue la cabeza. Si en el caso del niño, que eran como 6 cabezas, podemos tomar como el módulo base la cabeza. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Más o menos esa tuvo que haber sido la altura o la proporción para el niño, en este caso de aproximadamente 6 años, y este más o menos para una persona adulta podría ser de unos 25 años. Anderson iba a comentar algo. Anderson, cuéntanos. Profe, buenas noches. Buenas noches. Más o menos, ¿cada cuánto tienen que medir cada módulo? No, en este caso no hay medidas, solamente proporción. Okay, ¿Listo? Es decir, voy a borrar todas estas anotaciones acá. Por ejemplo, tú vienes y dices, listo, profe, yo voy a intentar abarcar lo más que pueda de este espacio y yo podría tomar como referencia el módulo aquí. Bueno, me salí del margen. El módulo que es este. Aquí empezaría con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjame quitar esto de acá. Y 8. Más o menos esta va a ser la altura final de la silueta que tú vayas a dibujar. Entonces, si este es el módulo de nuestra cabeza, hagamos con otro color por acá, vamos a encontrar este recuadro aquí, este otro recuadro por acá, y aquí ya nos proporciona como la pequeña retícula base de lo que, no me quedó exactamente perfecta, pero bueno, imaginemos que sí, de lo que va a ser la figura del cuerpo humano. Entonces podemos tomar como referencia aquella imagen que encontramos o que mostramos hace ratico por internet,
Y en función a eso, pues proporcionar toda la figura humana. ¿Listo? Digamos como que la idea de este ejercicio no solamente es el estudio y el manejo de la proporción de los elementos, sino que también siempre no perdamos de vista que el usuario final de nuestros proyectos o nuestros diseños es el ser humano. Creo que casi al 100% de las cosas que nosotros hacemos como arquitectos, la finalidad es para un ser humano. A lo mejor puede ser, si voy a diseñar una clínica veterinaria o una tienda para mascotas, puede que tengan otros segundos usuarios como son animales, perros, gatos o algo así, pero al fin y al cabo el que lo va a atender es un ser humano, una persona, ¿vale? Entonces siempre no olvidar o descuidar que el destinatario final de nuestros proyectos siempre es el ser humano. ¿Alguna otra consulta hasta ahorita para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, propiamente el contenido? Cualquier otra cosita, enseguida podemos levantar la mano. Muy bien, para nuestra sesión de hoy, posiblemente estos contenidos lo hayamos manejado no solamente en otras materias, posiblemente lo hayamos visto también cuando estábamos en la escuela, en los estudios básicos, o de pronto los que tenemos o los que tienen niños pequeños que les toque hacer tareas de figuras geométricas, lo más seguro es que las personas que son papás hayan tenido que refrescar esa información en algún momento, como a veces pasa. Hoy vamos a trabajar esto mismo. Vamos a ver un poco acerca de las figuras geométricas planas y en la clase del lunes, que sería nuestra clase número 4, completaremos esta información, ¿vale? Cuando de pronto nosotros hablamos, y le podemos levantar la mano a aquellas personas que les gustaría intervenir. Cuando hablamos de figuras geométricas, ¿qué creemos que se nos está haciendo referencia? Cuando hablamos de figuras geométricas. Cuadrados, círculos. Correcto, cuadrados, círculos. ¿Qué más? Triángulos. Triángulos. Creo que Verónica iba a comentar algo. Verónica, adelante. Trapecios. Trapecios. O sea, todo lo que sean figuras en 2 dimensiones. Figuras en 2 dimensiones. De hecho, por lo menos para en cuanto a la guía de ejercicio, y en muchas partes, en mucha bibliografía encontraremos así, cuando se nos habla de figuras, es porque casi siempre se nos está haciendo referencia a elementos bidimensionales. Es decir, algo, como su nombre lo indica, tiene solo 2 dimensiones, un largo y un ancho, o un largo y un alto. En este caso, para hacerlo más enfático, pues se colocaron figuras geométricas planas, planas, para acentuar ese concepto. Porque en las próximas sesiones veremos lo que serían los volúmenes geométricos y ahí es cuando empezamos a trabajar la tridimensionalidad, ¿vale? Como nos estamos dando cuenta, poco a poco como que estamos desmenuzando ciertas cosas casi que al mismo tiempo, desde el punto de vista del dibujo técnico, desde el punto de vista geométrico, porque va a llegar el momento, en la otra semana más arriba, no en esta que va a entrar, vamos a empezar a trabajar con lo que es la geometría descriptiva y la geometría descriptiva mezcla un poco todos estos elementos. Bien. Algo más que podamos comentar hasta este momento de figuras geométricas. Si de pronto les llega su hijo o su hija a la casa, mamá, papá, ¿qué es una figura geométrica? ¿Cómo se lo pudiesen definir? Que es aquella que está conformada por líneas. Vamos a escribirlo por acá. Vértices, puntos o puntos. Y pues que estas líneas a su vez pueden ser paralelas, pueden ser oblicuas, y bueno, y eso. Listo. Gracias, Verónica. Tiene líneas, vértices, puntos, puede ser paralelas o oblicuos. Excelente. ¿A quién le gustaría complementar la idea de Verónica? Pues, profe, yo digo que, pues, si a mí me dicen que le explique a mi hijo otra vez, pues que son como delimitaciones a una superficie que puede verse representada en líneas o curvas.
En este caso vamos a poner, pueden ser líneas rectas para separarlo mejor, o líneas curvas. Exactamente, también puede ser eso. Excelente. Pues figuras geométricas abarca esto que estamos acá conversando. Permítame un momento, hay algo escrito en el chat. Dice Camilo Andrés, representaciones gráficas bidimensionales. Exactamente también, Camilo. Son representaciones gráficas bidimensionales. Vamos a seguir un momento por acá. Y nos dice por acá nuestra guía de estudio. Okay. Dice Andrés Castañeda, aquellas que dan formas también. ¿Listo? No sé si en algún momento de lo que ha sido hasta ahorita nuestra carrera o cuando estábamos en la escuela, nosotros estudiamos de pronto con algún libro de un autor muy viejo, pero muy conocido, que se llama Baldor. Los famosos libros de Baldor. Geometría de Baldor, trigonometría de Baldor, aritmética de Baldor. Ese famoso Baldor que a nosotros siempre nos sacaba los cabellos de la cabeza, pero que es bastante bueno. Dice por acá nuestro amigo Baldor que por lo menos la geometría es una rama de las matemáticas que estudia las propiedades propias de las figuras. Y empezamos con la geometría porque las figuras geométricas están dentro de la geometría, así como lo están los volúmenes geométricos, así como están las partes de esos elementos como líneas, puntos, ángulos, entre otras cosas. Cuando ese estudio se da en un plano, es decir, 2 dimensiones, es cuando conocemos el término de la geometría plana. Ya cuando se trata de cuerpos geométricos, es decir, 3 dimensiones, ya podemos utilizar el término de geometría en el espacio. Sin embargo, hay otros tipos de geometría como geometría analítica, geometría descriptiva, que es la que nosotros vamos a trabajar, geometría proyectiva, entre otras. Aquí hay de pronto, por ejemplo, una ilustración que nos muestra una figura geométrica cualquiera. Una figura geométrica, pues también la podemos nosotros entender como un conjunto de líneas que están unidas entre sí y que al final también están cerradas. Para este término también pudiésemos utilizar un equivalente que sería como una línea poligonal. En este caso, una línea poligonal que puede estar abierta cuando de pronto la línea es así, o puede estar, permítame que traza bien, o puede estar cerrada cuando no existe ningún tipo de abertura. Dice Darwin por acá por el chat, en la geometría se analizan las medidas de las figuras en el espacio y en el plano también. Muy bien, así es también, Darwin. Entonces, las figuras geométricas, inclusive si hacemos el ejercicio en el lugar donde estamos en este momento y damos una vuelta, una vista alrededor, podemos encontrar figuras geométricas casi que en lo que nos rodea. La mayoría de las cosas que están hechas por el hombre tienen mucha inspiración de las figuras geométricas. Elementos de uso cotidiano, elementos para revestir superficies, mobiliarios, equipamientos, entre otras cosas. Dice más abajito, en un portal educativo que se llama Concepto, ¿qué figura geométrica se entiende como una representación visual y funcional de un conjunto vacío y cerrado? Es algo como que lo que me comentaba ahorita Darwin también en el chat. Es un espacio o una superficie que está delimitada por líneas. Pueden ser líneas rectas, pueden ser líneas curvas, y que al final yo puedo en cierta forma estudiar dichas características. Dentro de la geometría nosotros podemos encontrar cierta tipología básica de figuras geométricas o de elementos geométricos de manera básica. Por ejemplo, cuando se nos habla de algo adimensional, ¿a qué creemos que se nos está haciendo referencia ese término? Cuando dicen que algo es adimensional, ¿qué creemos que nos están refiriendo con esa palabra? Profe, como lo dice el texto, se refiere al punto. No tiene dimensión. No tiene dimensiones. Cuando de pronto en este caso está el prefijo de la letra A, es porque lo que le sigue carece de su propiedad o característica.
Es como cuando decimos o utilizamos la palabra anormal para decir que algo no es normal, o cuando utilizamos la palabra atípico para decir que algo no es típico o no es cotidiano. Lo mismo pasa con dimensional o con adimensional. En este caso, la palabra dimensional hace referencia a medidas, a distancias. Una figura adimensional es aquella que carece completamente de dimensión o de medida. El único elemento geométrico que cumple con esta característica es el elemento más básico y es el punto. Por mucho que nosotros quisiéramos agarrar alguna aguja de coser que pueda tener nuestra mamá, nuestra abuelita o nosotros en casa y hagamos la marca en un papel y agarremos luego una regla para medir la distancia de ese punto, difícilmente la vamos a poder hacer. No vamos a decir, es que el punto mide 0.000000001 milímetros, tampoco, porque es un elemento geométricamente adimensional. Sin embargo, ya tenemos luego las figuras lineales, es decir, que por lo menos tienen una dimensión. Dentro de estas encontramos los que son las rectas y las curvas, es decir, los primeros elementos que me van a ayudar a componer una figura. Seguido de lo que son las figuras lineales, podemos encontrar las figuras planas. Y aquí ya empezamos a hablar propiamente de lo que son figuras geométricas. Identificamos en ellas dos dimensiones. Borremos esta marca. Aquí podemos de pronto señalar a los polígonos, podemos señalar los planos, las superficies. Estas figuras planas carecen de profundidad, pero tienen un largo y un ancho que nosotros pudiésemos calcular o pudiésemos medir. Esta superficie plana, obviamente es, como su nombre lo indica, algo que no tiene ni altura, ni profundidad o depresión, es un elemento completamente plano. Ya por último, encontramos las figuras volumétricas, en donde aquí sí podemos identificar tres dimensiones. Es decir, podemos empezar a ver profundidad, podemos ver de pronto perspectiva. Suelen también ser llamadas como cuerpos geométricos. En algunos casos o en algunos libros también podemos escucharlas como sólidos o sólidos geométricos. Aquí podemos ver de pronto los poliedros, como por ejemplo un cubo, un paralelepípedo, un prisma, o podemos ver de pronto sólidos de revolución cuando hablamos de circunferencias, conos, cilindros. Creo que están solamente ese grupito, ¿vale? Más abajito pues podemos encontrar una pequeña ilustración que nos muestra pues los cuatro tipos de figuras básicas: el punto, la línea o la recta, el plano y el sólido. Un punto, como decíamos, es el elemento más básico. La recta la podemos considerar, o geométricamente una de las definiciones es la sucesión de puntos que tiene un sentido y una dirección. Luego, esta recta, si de pronto nosotros la proyectamos hacia otro lado, podemos empezar a formar planos o superficies. Y este plano o superficie, cuando nosotros también podemos proyectarlo, encontramos ahora sí la constitución de un sólido o un cuerpo tridimensional. Es posible que cuando de pronto busquemos bibliografía complementaria en Internet, dependiendo del autor, podamos encontrar cómo es la definición de alguno de ellos. ¿Listo? En geometría no hay una sola única definición, por lo menos para estos elementos básicos. Aunque para el punto sí, pero para la recta, por lo menos para la recta pudiésemos encontrar una como una sucesión de puntos. Otra definición como que la unión de dos puntos extremos. Cuando hablamos de plano, de pronto podemos encontrar la definición como la prolongación de una recta. Cuando una recta se prolonga o se proyecta hacia otro lado, pues entonces se forma un plano o una superficie. O un plano puede ser la intersección de tres líneas rectas o tres líneas curvas. O cuando hablamos de sólido, puede ser la constitución de un plano superficie que se proyecta hacia un lado y se forma la tridimensionalidad. ¿Listo? Es posible que en Internet o con libros que tengamos en casa podamos encontrar
diversas definiciones para esos elementos más básicos. Sin embargo, nosotros ahorita vamos a trabajar o vamos a centrarnos un poco en lo que son las figuras bidimensionales o las figuras planas. Cuando de pronto nosotros veíamos en la escuela o de pronto estamos estudiando con nuestros niños y empiezan a ver las figuras geométricas, casi siempre hay una clasificación para las figuras geométricas. ¿Cuál es ese tipo de clasificación que nosotros hemos escuchado? O hasta ahorita que nosotros de pronto hemos recordado. Cuando dicen las figuras geométricas se clasifican en o se clasifican por, ¿cómo podemos clasificar las figuras geométricas? Por el número de No sé, lados. creo que es por las ¿Número de aristas. lados? ¿Número de lados? ¿No hay? Número de lados. Había otra persona que estaba comentando algo también. Vértices, aristas. Por ángulos, aristas, podría ser Vértices. también. Vértices. ¿Ok? Volumetrías. Por volumetrías todavía no, porque estamos ahorita en la parte plana. Estamos solamente en el 2D en este momento. ¿Regulares e Pero va a irregulares? llegar. Sí, correcto. Podría también, es otro tipo de clasificación. La más común hasta ahorita, la que nosotros nos suelen enseñar casi siempre desde la que estamos en la escuela, es la clasificación de estas figuras geométricas dependiendo los lados que la componen. Es por eso que nosotros, cuando hablamos de figuras geométricas o de líneas poligonales, debemos siempre considerar que cualquier figura geométrica plana, línea poligonal, debe cumplir con el requisito de que sea una línea cerrada. Si es una línea abierta, como de pronto esto que acabo de dibujar acá, eso, aunque son líneas de pronto poligonales, aunque son líneas rectas, líneas quebradas, no constituyen geométricamente una figura poligonal cerrada o una línea poligonal cerrada. Entonces, partiendo de este criterio, ¿cuál sería de pronto la figura plana con el menor número de lados que nosotros pudiésemos encontrar? Que cumpla obviamente con El triángulo. esta que está acá. El triángulo. ¿Por qué de pronto para ti es el triángulo? Porque solamente tiene 3 vértices, 3 lados. 3 lados. ¿Puedo tener de pronto una figura de 2 lados? Figura No, geométrica de los lados. sería abierta, pero ya no cumple. Pero no cumple con el requisito. ¿Listo? Entonces, la figura geométrica con el menor número de lados es el triángulo. Que hay diversidades de triángulos y los vamos a ver muy rápidamente ahorita. Después del triángulo, ¿cuál de pronto podemos encontrar? Cuadrado. Podemos encontrar de pronto un cuadrado que tiene 4 lados. ¿Alguna otra figura tiene 4 lados además del cuadrado? El rectángulo. 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 Un rombo. Hexágono. Hexágono. Hexágono tiene 6. Todavía le faltan 2 más. El trapecio. El trapecio, correcto. ¿Listo? Es decir, hay varios tipos de figuras que cumplen con esta condición de que tienen 4 lados. Figuras que de pronto tengan 5 lados hasta ahorita que conozcamos. ¿Un pentágono? El pentágono, correcto. ¿Listo? Imaginemos que los dibujos me quedaron perfectos. ¿Listo? No miremos nuestras imperfecciones en este momento. Bien. Figuras ahora sí que tienen 6 lados, la que comentaron hace ratico. Hexágono. El hexágono. Perfecto. Listo. Vamos a quedarnos ahorita con este pequeño grupo. Antes de ver ahorita con más detalle cada una de estas figuras, siempre es importante recordar, y lo vamos a ver más adelantico, que para este tipo de figuras, por lo menos desde el pentágono en adelante, ya nosotros pudiésemos hablar de figuras poligonales o de polígonos propiamente. Y cuando trabajamos o cuando utilizamos el término de polígono, también pudiésemos emplear la palabra adicional, que lo dijo un compañero hace unos minutos atrás, de polígono regular. Y cuando hablamos propiamente de un polígono regular, es porque las longitudes de sus lados miden lo mismo, es decir, tienen las mismas longitudes, y además las medidas de sus ángulos internos miden también lo mismo.
Ese criterio se debe cumplir en cualquier polígono, por lo menos de 5 lados en adelante, para que pueda llamarse un polígono regular. Si de pronto, borremos estas marcas acá, y yo hago esta figura, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Qué figura geométrica tenemos por acá? Polígono irregular. Es un polígono irregular. ¿De cuántos lados? Un pentágono. 5 lados. De 5 lados, un pentágono, exacto. Es un pentágono, es un polígono irregular, porque la medida de sus lados son distintas todas y por ende la abertura o el ángulo interno de cada uno de los vértices también es distinto. Entonces, en este caso, aunque sea un pentágono, no es un pentágono regular, para que no se nos vaya a escapar eso de nuestra mente. Digamos, la figura que yo consideraría hasta ahorita desde el punto de vista geométrico que tiene como más tipificación sería la figura del triángulo. Siguiendo con lo que comenta nuestro amigo Baldor, dice que a la figura de 3 lados pues la consideramos como triángulos. Cuando una figura, en este caso el triángulo, está compuesta por 3 lados, automáticamente al tener 3 lados también tiene 3 vértices y tiene 3 ángulos internos. Todas las figuras geométricas, por lo menos desde el triángulo en adelante, si tiene determinado número de lados, en ese mismo número, salud Verónica, en ese mismo número vamos a tener vértices, vamos a tener ángulos internos. Es decir, nunca vamos a encontrar desde el punto de vista geométrico un triángulo que tenga 3 lados, 2 ángulos y un vértice. No, no existe. Geométricamente eso no existe, ¿vale? Entonces, podemos encontrar asimismo que dentro de lo que es los triángulos, una tipología de figuras, permítame abrir un poco más esto, una tipología de triángulos dependiendo a ciertas características. La más sencilla de ellas es cuando configuramos o cuando constituimos las longitudes de sus lados. Tenemos entonces triángulos equiláteros, isósceles y escaleno. El equilátero es cuando las 3 líneas que componen esa figura tienen la misma dimensión. El isósceles es cuando 2 de ellas tienen la misma dimensión y la tercera es desigual a las otras 2. Y un escaleno es cuando las 3 líneas tienen longitudes completamente distintas. Esta, digamos, sería la primera clasificación para los triángulos. Tenemos la segunda clasificación que es dependiendo a los ángulos. Aquí es cuando encontramos triángulos acutángulos, obtusángulos o los famosos triángulos rectángulos. Cuando hablamos de triángulos acutángulos es porque sus 3 ángulos internos son menores a 90 grados. Cuando tenemos un triángulo obtusángulo es porque uno de sus ángulos internos posee un ángulo mayor a 90 pero menor a 180. Y en el caso de un triángulo rectángulo es porque hay uno de ellos que mide exactamente 90 grados. Es decir, es como si nosotros estuviéramos viendo de pronto una escuadra de 30 y 60 grados o estemos viendo de pronto una escuadra de 45 grados. Este tipo de escuadras, si la transportamos a las figuras geométricas, serían triángulos rectángulos. En el caso de la escuadra de 30 y 60 grados, sería un simple triángulo rectángulo donde en el lado más largo, que viene siendo este, se le llama la hipotenusa y los 2 lados más cortos se le llaman catetos. Aquí es cuando empezamos a trabajar en geometría, el famoso teorema de Pitágoras, no recuerdo si también la trigonometría se aplica, no, trigonometría no, pero sí el teorema de Pitágoras. De pronto, si vemos lo que es la escuadra de 45 grados, pasa lo mismo, el lado más largo de este triángulo es la hipotenusa y los 2 lados más cortos o los más chicos son los catetos. Específicamente, si tomamos el ejemplo de la escuadra de 45 grados, este tipo de figura se le llama un triángulo isorrectángulo, porque además que tiene el ángulo de 90 grados, 2 de sus lados tienen la misma longitud o la misma dimensión, solamente en ese caso muy específico.
Pasemos un segundo por acá, una pequeña ilustración que nos muestra cada uno de los triángulos que acabamos de compartir. Equiláteros, isósceles escalenos, acutángulos, obtusángulos y triángulos rectángulos. Además de eso, pues vendrían cuando trabajamos con figuras de 4 lados, donde creo que desde que estábamos nosotros en la escuela, que éramos niños, siempre nos decían figuras de 4 lados y la que primero se nos venía a la mente era el cuadrado. Creo que esa es la primera que siempre tenemos en mente cuando nos hablan sobre figuras de 4 lados. Sin embargo, el cuadrado es simplemente una de tantas figuras de 4 lados que existen. De hecho, las figuras de 4 lados reciben el nombre de cuadriláteros. Como habíamos dicho, pues una línea poligonal cerrada compuesta por 4 lados, 4 vértices y 4 ángulos internos. Dentro de los cuadriláteros hay cierta grama. Están los paralelogramos porque tienen esa característica ya que hay cierto paralelismo entre los lados opuestos. Entonces, dentro de los paralelogramos es cuando encontramos los rectángulos, encontramos los cuadrados, encontramos los romboides, encontramos los rombos. Aquí hay de pronto una ilustración, rectángulo cuadrado, rombo y romboide. Dentro de los mismos cuadriláteros, otra clasificación están los trapecios. En esta pues solamente hay paralelismo en 2 de sus lados opuestos. Y los otros 2 pues no existen paralelismo alguno. Y tenemos el trapezoide, que es una figura de 4 lados donde no existe paralelismo alguno dentro de sus rectas. ¿Listo? Antes de ver el resto de los grupos de figuras geométricas según sus lados, ¿alguna pregunta, duda o comentario hasta este momento? No, señor. No, señor. ¿Listo? Perfecto. Es una información muy básica, No, muy señor. general que estamos compartiendo. Podemos, al finalizar la como clase, seguir reforzando esta información o complementarla con información por internet o libros que tengamos. Luego tenemos figuras de 5 lados. Decíamos que esas figuras de 5 lados las llamamos pentágonos y que si sus lados son iguales entre sí y sus ángulos internos son iguales también entre sí, recibe el nombre de pentágono regular. A la de los 6 lados se le llama hexágono, a la de los 7 heptágono, a la de 8 octágono, a la de 9 eneágono, a la de 10 lados decágono, a la de 12 lados dodecágono, al de 15 pentadecágono. Polígonos de pronto que tengan 13, 14, 16, 17, 18, 20, 50, 32, no reciben un nombre en particular. Simplemente le podemos decir polígonos de X número de lados. Polígonos de 20 lados, polígonos de 21 lados, polígonos de 32 lados, entre otros. Alguien de pronto se le fue sin querer el micrófono que lo tiene abierto. Entre mayor sea el número de lados que nosotros podamos encontrar en un polígono, vamos a darnos cuenta que la figura se va pareciendo cada vez más a una circunferencia, porque sus lados van siendo cada vez más pequeños. Entonces, simplemente una acotación. Así como podemos encontrar estas figuras planas compuestas por líneas rectas, también encontramos figuras que su forma están dentro de las líneas curvas. Entonces, aquí es cuando encontramos las figuras como circunferencias y elipses. Una circunferencia, una definición que podemos encontrar en los libros, es que es un conjunto de puntos que equidistan de otro llamado centro. La distancia del centro a cualquiera de esos 2 puntos es lo que llamamos radio. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a ver si por acá hay circunferencias que nos permitan dibujar. Imaginemos que nos quedó súper bonito por aquí. Listo. Dice que son puntos, vamos a dibujar aquí ciertos puntos. Todos estos puntos deberían tener la misma distancia, que es lo que quiere decir la palabra equidistar, de este punto en común para todos, y este punto se conoce con el nombre de centro. Cuando todos estos puntos, cuando toda esta sucesión de puntos tiene la misma separación con este centro, entonces estamos hablando de una circunferencia. Tenemos también la elipse, y cuando hablamos de elipse,
digamos, como para ver como un manejo rápido de lo que es su forma o su definición, es el tener una circunferencia, y esa circunferencia nosotros podemos de pronto o extenderla por uno de los lados o podemos de pronto aplastarla por otro de los lados. Son también curvas cerradas semejantes a una circunferencia, pero ya en esto de pronto no encontramos nombres como tales, de pronto diámetros o radios, sino que trabajamos más que todo con ejes. Tenemos un eje menor, que es el más corto, el más chico, y el eje mayor, que suele ser el más largo. En el caso de una elipse, si los dos ejes tienen la misma longitud, pues entonces volvemos al caso de una circunferencia. Me gusta siempre hacer la distinción, y creo que más adelantico está escrito, entre lo que es una circunferencia y un círculo. Casi siempre nosotros podemos utilizar estos términos de forma semejantes o como si fueran sinónimos. Voy a intentar hacer esto acá y vamos a ver si puedo hacer esto acá. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos propiamente de circunferencia, es porque estamos haciendo referencia a la línea como tal que compone esta figura, es decir, la que estamos marcando ahorita en color azul. La línea como tal, la que estamos dibujando, es la que geométricamente se llama circunferencia. Y el espacio o la superficie comprendida dentro de esta línea curva, es decir, esto que está acá, es lo que se conoce con el nombre de del círculo. El círculo se le puede hallar un área. A la circunferencia podemos hallarle de pronto matemáticamente la El radio. longitud o el perímetro, o podemos también trabajar el radio. ¿Listo? Entonces, esto es la circunferencia y esto es el círculo como tal. Aunque a veces nosotros utilizamos las expresiones como forma sinónima, pero siempre es importante mantener la distinción. Elementos que son constitutivos de las figuras planas y que nos van a servir a nosotros cuando demos el paso a la geometría descriptiva, empezar a representar líneas, planos y sólidos, son los que tenemos a continuación. Tenemos de pronto los puntos donde convergen cada una de las líneas y son los llamados vértices. Los vértices los solemos identificar con letras del alfabeto latino y en mayúsculas, A, B, C, D, E, F, G, hasta llegar hasta la última letra. Tenemos de pronto, desde el punto de vista geométrico, la unión en forma recta de dos puntos, podemos conocerla como el nombre de lados. Cuando hablamos de los lados, lo podemos identificar con las mismas letras del alfabeto latino, pero utilizando letras minúsculas. Es decir, A minúscula, B minúscula, C minúscula, entre otras. También es posible identificar rectas o segmentos dependiendo los puntos finales que nosotros podamos tener. Por ejemplo, tenemos aquí y digamos que este es el punto A y este es el punto B. Ay, se ve feo este B aquí, se ve mejor aquí. ¿Listo? Este punto B. Entonces, este segmento o esta recta puede que nosotros la llamemos la recta M, podría ser, o también podemos decirle que es el segmento AB. Casi siempre cuando utilizamos esta nomenclatura le solemos colocar una linecita horizontal sobre las letras para identificar como que de dónde a dónde va cada extremo. Luego tenemos, una vez logrado nosotros unión de dos líneas o dos lados, podemos encontrar ángulos internos o también conocidos como ángulos interiores. En el caso de los ángulos, es muy común encontrar la nomenclatura utilizando letras del alfabeto griego, alfa, beta, delta, gamma, sigma, omega, tita, entre otros. O también podemos utilizar los tres puntos que unen las líneas y que a su vez hacen el ángulo de esta forma. Por ejemplo, digamos acá, un punto A, por aquí un punto B, por aquí un punto C, y tenemos
estos dos lados que nos forman en la parte de adentro un ángulo interior. Puede que este ángulo interior nosotros le llamemos alfa, o puede ser que nosotros le llamemos, permítame un segundo por acá, la simbología de ángulo, el ángulo BAC. Si utilizamos este tipo de nomenclatura, siempre el punto que nos va a servir, vamos a decirlo como punto de bisagra, tiene que ser la letra del medio. Siempre. Podemos llamarlo ángulo BAC o ángulo CAB. En cualquiera de los dos casos se lee de la misma forma. Seguimos entonces revisando nuestras partes o nuestros componentes de las figuras planas. Tenemos lo que es el perímetro. El perímetro viene siendo la sumatoria de todos los lados que conforman nuestra figura geométrica. Si tenemos un triángulo, debemos sumar las tres líneas que conforman el triángulo y tenemos el perímetro. Normalmente lo podemos designar con la letra P. Aquí es cuando podemos decir el perímetro de un triángulo mide 10 centímetros, 15 pulgadas, 8 pies, dependiendo la unidad que nosotros estemos trabajando. Tenemos también posibles a trabajar con el área, que ya viene siendo la superficie que puedo encontrar en una figura geométrica o que puedo calcular en una figura geométrica. Aquí es cuando ya empezamos a ver unidades cuadradas. Podrían ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, pulgadas cuadradas, pies cuadrados, entre otras unidades. Tenemos otras líneas u otros elementos que componen figuras geométricas, como por ejemplo la altura. La altura, pues, entendida como la perpendicular trazada de un vértice al lado opuesto o su prolongación. Por ejemplo, imaginemos que tengamos este triángulo por acá y queremos dibujar la altura, por lo menos de uno de estos segmentos. Tendríamos de pronto, si utilizamos este que está acá, este vértice aquí arriba, tendríamos que trazar una línea que sea perpendicular a esta opuesta que está acá, es decir, conseguir acá 90 grados y ya tenemos una altura de, en este caso, del triángulo. Tenemos la parte de la bisectriz y esta pues nos ayuda pues a dividir ángulos en dos partes. Tenemos lo que es la diagonal, que es la unión de dos puntos no consecutivos de una figura. Por ejemplo, si tenemos un rectángulo o un cuadrado, tenemos vértice 1, vértice 2, vértice 3, vértice 4, o vamos a llamarlo como tal, A, B, C y D. Por lo menos el vértice A y el vértice B son vértices consecutivos, pero el vértice A y el vértice C son vértices no consecutivos. Quiere decir que aquí yo puedo trazar la primera diagonal. Veamos desde el punto B. B es consecutivo con A y con C, pero no es consecutivo con D. Puedo entonces dibujar la otra diagonal. C es consecutivo con B y con D. No lo puedo trazar con ellos, sería con A, que es la que hice ahorita. ¿Listo? La única figura a la cual nosotros no podemos identificar, porque no existe una diagonal, sería el triángulo. Porque este vértice es consecutivo con este, es consecutivo con este, y ya no hay más vértices en la figura. ¿Vale? Perfecto. Una pequeña ilustración que nos muestra algunos elementos de los que acabamos de tratar hace unos instantes. Finalizamos esta primera parte con lo que es las figuras de líneas curvas, lo que es el caso de la circunferencia y la elipse. Hablábamos del punto centro, es decir, el que equidista de todos los puntos que están alrededor. Tenemos el radio como la distancia que une el centro con cualquiera de los puntos de la circunferencia con líneas rectas. Tenemos el diámetro como una línea que une dos puntos de la circunferencia, pasando obligatoriamente por el centro. Si no pasa por el centro, es decir, que une dos puntos, pero no pasa por el centro, esta no es diámetro. Esta es la que se conoce con el nombre de cuerda. Tenemos el perímetro, es decir, la sumatoria o la medida, mejor dicho, de lo que es la línea curva que hace la circunferencia o la línea curva que hace la elipse. Es como si nosotros tuviésemos un cordón de zapatos donde tenemos la circunferencia, cortamos ese cordón, lo extendemos y agarramos la cinta métrica para medir. Ese vendría siendo el perímetro de la figura.
En el caso de la circunferencia, este perímetro es conocido como la longitud de la circunferencia. Y luego tenemos por acá, alguien dijo, No hay, profe, perdón. no hay ninguna ecuación para sacar el perímetro, si, Sí, digamos, sí hay. Si la memoria no me falla, creo que es 2 por pi por radio. Creo que esa es la fórmula para hallar Pi la... por radio al cuadrado, profe. No, el pi No, por radio al cuadrado es No, para esa es el la área. del área. Ujú. Porque ya acuérdense que cuando tenemos un cuadrado, multiplicamos medida por medida, es decir, unidad por unidad. Y cuando multiplicamos unidad por unidad, ya tenemos unidades cuadradas. Y el hablar de unidades cuadradas ya es literalmente un área. Entonces, en el caso de la longitud, de todas formas vamos a buscarlo rapidito. La longitud de la circunferencia, creo que es 2 pi por 2 radio sin el por cuadrado, pi. profe. Ajá, es correcto, por radio. Para el área de la circunferencia, esa sí es pi por radio al cuadrado. Es así. Pues en el caso del área, pues es el cálculo de toda esa superficie interna, es decir, como todos los puntos que están aquí adentro, que conforman toda la superficie. Es decir, es hablar de el círculo, propiamente. Bien, hasta ahorita, en cuanto a esta revisión rápida de lo que han sido figuras geométricas compuestas por líneas rectas y líneas curvas, a preguntas, dudas, comentarios, inquietudes al respecto, para hacer una pequeña actividad rápida. ¿Alguna otra duda, pregunta o comentario hasta profe, o esto? sea que las diagonales solo se le pueden sacar a figuras con 4 lados. De 4 en adelante. De 4 en adelante, sí. Sí, correcto. Por ejemplo, intentemos dibujar aquí rápidamente una de 5. La hago grandecita para hacerlo con más claridad. Veamos acá. Este es un vértice. Este es consecutivo con este y con este, pero no es consecutivo ni con este ni con este. Este vértice es consecutivo con estos dos, hagamos con una línea recta, pero no es consecutivo ni con este ni con este. Este vértice que está aquí abajo es consecutivo con este y con este, pero no es consecutivo con el que ya dibujé hace ratico y tampoco con este otro que está acá. Este otro vértice que está acá no es, es consecutivo con estos dos que tiene al ladito, pero no con este que ya dibujamos y con este que habíamos dibujado inicialmente. ¿Listo? Entonces, obviamente, entre mayor sea, o sea, entre mayor número de lados tenga una figura geométrica, mayor número de diagonales posibles vamos a poder encontrar. Aunque no me la sé de memoria, de pronto no sé si a alguien le interesa, existe una fórmula para calcular el número de diagonales de una figura geométrica. O de un polígono. Vamos a ver si hay alguna imagen por aquí que la tenga escrita. Siendo n el número de lados de un polígono, la d que corresponde a diagonal sería n por, entre paréntesis, n menos 3. Todo esto dividido entre 2. Creo que es esa la fórmula, si la memoria no me falla. De todas formas, revisándola con más detenimiento. Si a alguien de pronto le interesa, creo que en el contenido programático está el libro dentro de la bibliografía está el libro de álgebra de Baldor y tiene un enlace para su descarga gratuita de internet. Baldor es, digamos, el mayor especialista que yo pude encontrar hasta ahorita en esta parte de la geometría. Por lo menos está ya la compartí en el WhatsApp. Ya está ahí. ¿La fórmula? Todo el libro de Baldor. Listo, sí. Muchísimas gracias, José. Para mí, desde que yo estudié mi carrera, fue un libro de cabecera. Y me gustó tanto que terminé dando la materia de geometría. ¿Listo? Bien. Prosigamos entonces y vamos a hacer un pequeño ejercicio ustedes ahí en casa y yo lo voy a observar desde acá. Obviamente, como es un grupo muy numeroso, no vamos a tener oportunidad de ver todos y cada uno, pero por lo menos vamos a tomar no sé, los 5 o los 7 primeros estudiantes que podamos conseguir. ¿Listo? Hasta ahora nosotros acabamos de estudiar o acabamos de repasar
figuras geométricas. Y nosotros nos podemos dar cuenta que no solamente a nuestro alrededor, sino la arquitectura está compuesta en muchos de esos casos de figuras geométricas. Hay edificaciones arquitectónicas donde la figura es casi que evidente cuando nosotros la observamos. En otros casos hay que hacer un pequeño esfuerzo en poder reconocerla, como por el contrario hay otro tipo de edificaciones arquitectónicas donde el uso de figuras geométricas es prácticamente nulo, cuando tenemos formas mucho más orgánicas. En otro caso, muy por aparte, tenemos combinación de las dos. Tenemos de pronto combinaciones de figuras o sólidos muy geométricos, muy simples, con algo muy orgánico o que parece como muy natural. Vamos a utilizar ahorita estrictamente 60 segundos para eso, como si fuera un reto. 60 segundos y vamos a buscar por internet edificaciones arquitectónicas o fotografías de edificaciones arquitectónicas, sean de Bogotá, sean de Colombia, sean de Latinoamérica, sean a nivel mundial, de donde la encontremos. Ya sea visto en fachada, visto en una vista en planta, no hay problema. Pero que nosotros podamos identificar con facilidad figuras geométricas. Triángulos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, pentágonos, hexágonos, entre otras cosas. ¿Listo? Voy un segundo a detener la grabación para que no quede el espacio vacío por acá. Tenemos vamos a ponerle más, 90 segundos, a ser un poquito más flexible hoy que es viernes. 90 segundos para buscar una sola, solamente, una sola. Y aquellos Profe, que los vayan teniendo, levantamos la manito en el chat. Sí. profe, nosotros habíamos visto uno que es el Museo Kanazawa, que también tiene ahí como varias figuras Si lo puedes geométricas. encontrar, porque vamos a necesitar que compartan sus pantallas para que todos los podamos ver, entonces descargamos o ponemos la fotografía directo de internet. ¿Vale? Listo, arrancan los 90 segundos. Si tienes oportunidad, por favor, compártenos la edificación que encontraste. Si encontraste el nombre también, buenísimo, así nos enteramos del chisme todo completo. Veamos. Profe, ¿me deja compartir pantalla, por favor? Permítame, ya te habilito eso. Inténtalo nuevamente para ver. Ahí está comenzando. Perfecto. Creo que es bastante conocida esta edificación, ¿cierto? Sí, señor, el Pentágono en Langley, Virginia, en Estados Unidos. Exactamente. Es la sede administrativa de la CIA, que es la agencia de inteligencia de Estados Unidos. Exactamente. Es un Pentágono. Obviamente ahí creo que la figura, creo que no hay cabida para discusión. La figura geométrica en este caso, visto en planta, es un pentágono. Sin embargo, creo que yo he visto una o un par de fotografías por internet de la fachada, y las fachadas, por el contrario, suelen ser empleando formas de rectángulos, si la memoria no me falla. Pero, obviamente, esta edificación es famosa por su figura vista en planta. Obviamente, es un pentágono regular, tiene 5 lados, y estos 5 lados puede que milimétricamente no sean exactos, pero cuando nosotros vemos a nivel aéreo esta edificación, podemos decir es un pentágono regular. Excelente, muchísimas gracias, Eduardo, por este aporte. Veamos el siguiente que tengo por acá, sería Oscar. Oscar Esquiva, ¿estás por allí? Nos puedes compartir tu pantalla y vemos todo. Listo, profe. Excelente. Ahí se está empezando a presentar. ¿Esa es? ¿Qué tenemos por allí? ¿Sí se ve? Ahí. Sí, claro. Pues ese es el Museo Kanazawa, un museo de arte contemporáneo del siglo XXI. Pues aquí pues vemos también como el círculo, vemos varios cuadrados, cubos, rectángulos. Además que todos son como cuadrados y círculos, ¿no? Ajá, figuras métricas bastante puras, pensaría yo, ¿cierto? Sí, casi digamos triángulos y pentágonos, no. Estoy seguro que si de pronto viésemos una vista superior, perdón, de esta edificación, pudiésemos ver de pronto cuadrados o rectángulos por aquí, circunferencias por acá,
otra circunferencia grande que es la que hace toda la edificación completa. Excelente. Me parece muy bien el reporte. No lo había visto hasta este momento. Muchas gracias. Sí, señor. Veamos ahora el aporte de Steven Quimbayo. Estás por allí, ¿cierto? Puedes compartirnos tu pantalla. Sí, profe, ya comparto. Perfecto. Y luego se va preparando Elkin para que también nos muestre, después de Steven, su edificación. ¿Listo? ¿O esperamos de pronto, hacemos un salto? Profe, es que estoy desde la tablet y no, la verdad no sé, no veo cómo. Ah, no, ya. ¿Sí? No me deja compartir. No sé cómo, la verdad. Y si Se lo quieres envía a un también, compañero y que lo o de pronto puedes pasarnos la imagen, una captura por el chat y yo la abro desde acá también. ¿Listo? No hay problema. Ok. Listo. O Vamos el mientras link, tanto, o el link también, en que la correcto. encontré. Ajá. Veamos de pronto el de Elkin. Adelante, Elkin. Vamos a ver tu aporte. Dale, profe, pues yo tengo dos. Soy muy fan de Bjørn Ingels, el noruego, el danés, y Ujú, tiene este edificio en Nueva York y tiene forma de triángulo. ujú, excelente. Y se los voy a enseñar, que es este que está acá. Hay una arquitecto, yo no sé si ella será china o asiática o algo así, a ver si me recuerdo el nombre, que ella suele utilizar muchos triángulos en sus diseños. Se llama algo así como que Sahad o Sahad. Ajá, y ella es árabe. Ella es de... Es árabe. Yo le estaba Era. cambiando. Ahí le estaba Bueno, cambiando la ese es nacionalidad. sector de atrás. Porque sí, iraquí, era iraquí. Y yo por lo menos, la poca arquitectura que he visto de ella, utiliza muchas formas triangulares, muchísimas. Y se ven muy bien trabajadas sus figuras triangulares. Profe, este fue un proyecto que hicimos. Fue sobre el Museo New Art de Nueva York, del Grupo Sana, que es un conglomerado que incluso tengo la maqueta acá. Y estas son las formas. Qué bueno, formas bastante puras, ¿cierto? Sí, sí, señor. Excelente. Hay muchos arquitectos que... alguien empezó a compartir pantalla. Steven, ¿cierto? Decía que hay muchos arquitectos. Dale, ya te damos el pase. Hay muchos arquitectos que dentro de su diseño suelen irse por esa parte de lo que es, valga la redundancia, el diseño geométrico. Es decir, intentan utilizar figuras muy puras en lo que es el proyecto como tal, como hay otros que simplemente lo que hacen es figuras muy orgánicas. Excelente. Listo, vas a compartir ahora la siguiente, creo que se me fue el nombre, Quimbayo, creo que era el que estaba ahorita con la tablet. Mientras tanto, seguimos con Windy. Adelante, Windy, muéstranos de pronto. Muéstranos tu edificación para ver. Claro que sí. Bueno, ya Steven. Ah, ya mira, otra vez, ya devolvió. Listo. Qué pena que... Tranquilo, dice que está compartiendo pantalla. Me imagino que está pensando un poco. Discúlpenme no sé si se ve. Ahí está como que cargando, está haciendo transición ¿Sí de pantalla. Ahora sí, estamos viendo el explorador. Ok. Emparedo, ajá. Ok, este fue el que me pareció más curioso, la casa Cocón. ¿Qué figuras geométricas pueden identificar fácilmente ahí? Como si vemos esferas. Esfera, que es como el eje central de la edificación. Vemos rectángulos, varias uniones o una fusión de varias figuras geométricas. Sí, exactamente, puedo ver esa combinación de figuras geométricas de pronto tipo cuadriláteros y también estas figuras circulares, en este caso de una esfera o como un esferoide o algo así más o menos. Excelente, me parece muy bien. Cada vez uno se entera de edificaciones mucho más bonitas que a lo mejor no había visto. Listo. Ahora sí, vamos a darle el pase a Windy. Rápidamente, Windy, compártenos tu edificación, por favor.
Claro que sí, pero... Uy, ¿qué pasó acá? Tacho. ¿Se fue? ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? sí, claro. Aló. Sí, nosotros te escuchamos, Windy. Wendy, ¿estás ahí? Sí, pero hay algo raro. Si quieres, mientras tanto, resuélvelo y le damos el pase a Sebastián Cruz, ¿vale? No me deja compartir. Ah, ya, creo que ya. ¿Sí o no? Ahora sí, ya. Sí, bueno, esperamos un segundito. Ay, ¿me ven? Ya ven? está cargando, Estás ahora sí. compartiendo, sí. Ya. Sí. Pues ese museo, yo creo que mis compañeros están hartos de todo lo que he hablado de ese museo, es el Museo Chicho de Tadawando, Naoshima, Japón. Entonces, la representación de las figuras se ve es en la parte superior, vista superior, y pues es muy clara la idea. Puras figuras geométricas básicas. Puras. Puras, literalmente esa es la palabra, puras. Tadawando es un buen arquitecto. Si la memoria no me falla de cuando yo estudié arquitectura, la profesora nos llegó a decir que Tadawando no fue propiamente un arquitecto graduado de universidad, sino que fue un autoformador, creo que se le dice. Es decir, él mismo estudió por su cuenta la arquitectura y pues veamos ahorita pues el resultado de eso. Señor. Excelente, Windy, muchísimas gracias. Ahora sí, le damos el pase a Sebastián. Cuéntanos, Sebastián, ¿qué tienes para nosotros por allí? Ya, profe, ya les comparto. Listo, y después viene Norma. ¿Sí se ve la pantalla, profe? Ya está pensando la pantalla. Sí. Listo, profe. Este es un museo que está en Nueva York, del Museo Guggenheim, aunque hay varios museos con ese mismo nombre en otras partes. Exactamente. Ese museo, digamos, mirándolo así, me pareció que la parte que más predomina de ese museo es la circunferencia, es la parte circular, por lo que me estoy dando cuenta. Sí. Aunque, digamos, mirando, por ejemplo, aquí en el interior, es como una forma de espiral, entonces es como que lo que más resalta. Y digamos, eso es una parte donde son exposiciones y todo. Digamos, aquí en esta foto, qué casualidad, aquí están exponiendo en una galería, digamos, de lo que estamos hablando. Sí. Pero digamos ya como tal la estructura, aquí tengo, perdón, aquí tengo esta vaina. Es que yo por acá lo tenía aparte donde ya lo puedo mostrar más completo. La estructura, profe. Sí. Entonces, digamos, ahí nos damos cuenta que la parte predominante es esto. Esa parte sí. Y aquí también es más notorio, pero de hecho, digamos, aquí es más alto. Nos podemos dar cuenta, profe. Entonces, pues, es lo que veo digamos, también mucho rectángulo. Y pues es la parte circular, profe. No es más realmente, profe. Excelente. Muchísimas gracias, Sebastián. Listo, Vamos profe. entonces a ver el aporte de Norma. Adelante, Norma. Cuéntanos qué tienes por allí para nosotros. Y luego sigue Verónica. Está el audífono apagado de Norma, parece, todavía. Si de pronto algún problema con audio, no te preocupes, Norma. Puedes mostrarnos la imagen. Y así también vamos viendo qué encontraste para nosotros. Ay, mire, ese soy yo. O si no, puedes hacer como teníamos ahorita, puedes pasarnos el link por el chat y yo lo abro también por aquí por pantalla. No te preocupes, ¿vale? Tranquila, no te preocupes. Si quieres, mientras velo resolviendo con calma y tranquila. Y damos el pase mientras tanto, creo que Verónica seguía por acá. Adelante, Verónica. Listo, profe, espérenme un segundito. Ya, me dicen cuando me vean. Ahí está, listo, ya podemos ver. Ese fue un proyecto que encontré ahí, que me gusta la arquitectura de México, y ese queda en Ciudad de México, y es un edificio de oficinas. No sé de qué arquitecto es, pero se ve súper curioso. Muy bonito. Refleja, digamos, Uso pues de figuras sumamente básicas y sencillas, como lo es el cuadrado y la circunferencia. Sí, pero si uno se pone a ver la fachada, refleja, digamos, que todo lo que pasa en el entorno. Entonces da una sensación como si estuviera el hueco del lado a lado. Exactamente. Ajá. Yo no sé si es que de pronto
los cristales suelen tener ese efecto tipo espejo, posiblemente. Y en esa vista literalmente pasa lo que tú estás diciendo. Parece que estuviese hueco y parece que uno pudiese atravesar por el medio de esa edificación para llegar más rápido al otro lado de la calle. Sí, sí, Parece que súper fue algo así. interesante. Y vemos del otro lado como una especie de pirámide. Se parece un poco a la pirámide de Movistar que está en Suba. De pronto los que vivan por esa zona o que hayan pasado frecuentemente por allí, se parece un poco a la pirámide de Movistar de Suba. Excelente. Muy bien. Listo. Muchísimas gracias, Verónica. Excelente. Vamos con el aporte de Camilo Andrés, luego Andrés Herrera y por último Juan García. Adelante, Camilo. Vemos lo que tienes por allí. Yo tengo el bosque urbano de Alemania, si no estoy mal. El arquitecto es Piet Blom. Y aquí podemos observar más o menos como la propuesta de edificaciones que realizó. Se ven como si fueras puras pirámides, ¿cierto? Me da la impresión. Desde arriba parece que fueran como pirámides. Ah, cubos. Lo vi mal. Excelente. Realmente le dicen muy el bosque interesante urbano. eso. Si no estoy mal, es en Alemania. Excelente y muy interesante esa propuesta. Excelente. Muchísimas gracias. No lo había visto hasta ahora tampoco. Andrés, es tu turno ahora. A ver, cuéntanos por allí. Sí, señor, de mi momento. Perfecto. Y también se prepara luego Juan García para el último hasta este momento. Ya pueden ver la pantalla. Ya está pensando y ahí llegamos. Listo. Este es un edificio que está ubicado en Madrid, España. Se llama Realia. El arquitecto fue Philip Johnson, que lo diseñó. Y pues como vemos aquí la figura de un romboide. Ajá, correcto, exactamente. Como el edificio como un poquito inclinado hacia un lado. Así Entonces, es. muy interesante porque pues tiene una forma de una figura muy exacta, como es el romboide. Inclusive, si recordamos ahorita, una de las partes de lo que, o de los elementos constitutivos de la figura geométrica, obviamente, aquí podemos identificar la figura del romboide, ¿cierto? Y cuando hablábamos acerca de lo que eran las diagonales, pues yo creo que este elemento que hace una diagonal de este romboide, creo que todos estos elementos más gruesos forman parte de la estructura de la edificación. Es decir, la misma estructura sirvió también para la conformación de la arquitectura como tal. Es decir, las dos áreas como tal estuvieron muy unidas de la mano para esta edificación. Excelente. Se lo vi casualmente esta mañana, que uno de los compañeros del curso de la mañana también lo mostró. Listo. Listo. Muchísimas gracias, Andrés. Vemos entonces ahora el de Juan. Listo, ya comparto. Listo. Norma, ya vamos a ver el tuyo que nos pasaste el link por el chat. ¿Ya se ve? Sí, ya lo podemos ver. Yo vi un documental hace unos meses de este edificio, la construcción del edificio. Es en Abu Dhabi. Tenía cara de Abu Dhabi eso. Parece que ese tipo de arquitectura es como que hay algo, un concepto específico que uno dice, eso es allá. Entonces, pues, el arquitecto pensó en esa figura, pero lo que hablaba ahí era, no sabía cómo darle esa forma, ¿cómo se dice? Como convexa como de barriguita en el centro, y lo solucionó con triángulos planos. ¿Qué es el entramado cierto? El que estoy rayando ahorita. Este que se ve acá, este está en costa de unos triángulos más pequeños. Ah, sí, cierto. Por eso le da la forma. ¿Cómo es que se llama? Eso, digamos como que el panel de vidrio propiamente tiene esa modulación triangular. Son todos planos, pero es la única forma que de los puntos, lo podía girar. Ajá, era como que la figura por excelencia que te pudiese ayudar a intentar unir todos esos planos, pero que al final, en una vista lejana, te puede dar esa sensación curva. Sí, ese arquitecto solucionó ese efecto con solo triángulos. Excelente. Creo que esta también la vi en el turno de la mañana y me gustó muchísimo. Que tiene como dos torres verticales adentro. Internas. Son dos torres
no me acuerdo, 100 algo pisos, no me acuerdo, son 2 torres independientes. Excelente. Muy bien esa edificación. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, profe. Vamos a ver rápidamente por acá el que nos mostró Norma y vamos a compartir la pantalla. Y con este cerramos esta primera parte. Listo, tenemos acá. Dice que se encuentra en China, ¿cierto, Norma? Si preguntamos nosotros al resto de los compañeros, figuras geométricas que podemos identificar rápidamente en esta edificación. O por lo menos en esa en la que está enfocada y en las que podemos encontrar alrededor. Un círculo, un cuadrado, no sé si un cilindro pueda, digamos, como verse como la unión de varias figuras geométricas en 2D, tal vez. O pudiese de pronto la repetición de las circunferencias me hacen de manera virtual o imaginaria un cilindro. Pensaría yo que todo esto, no sé si será estructura o serán ductos, no sé qué será, pero tal vez la repetición de todos estos elementos curvos de circunferencia puede darnos entonces esa sensación de cilindro. Y pues alrededor, dice por acá Norma cilindro, exactamente. Y pues por detrás, donde tenemos que es el Hotel Marriott, edificaciones donde predomina figuras rectangulares, y aquí más abajito, pues según la imagen, con fotografías un poco más curvas y más orgánicas. Excelente. Muchísimas gracias, Norma, por este aporte. Muy bien. Nos hemos podido dar cuenta, y pues desafortunadamente como nuestro grupo es extenso, no me hubiese gustado darle oportunidad para ver todas y cada uno de ustedes, pero podemos darnos cuenta con estos ejemplos muy sencillos que en la arquitectura muchos de esos diseños suelen tener ese tinte de figuras geométricas donde queremos otorgar la armonía, la simplicidad en el hecho arquitectónico como tal. Así como nosotros encontramos en la arquitectura utilización de estas formas muy puras, podemos encontrar también de pronto edificaciones cuyas formas son completamente orgánicas, como por ejemplo el otro Guggenheim, que no está en Estados Unidos, sino el que está en Bilbao, en Madrid, del mismo arquitecto, pero aquí creo que difícilmente podemos identificar donde hay triángulos, donde hay cuadrados, donde hay rectángulos o donde hay romboides, porque toda esa envolvente que nos hace este museo es como una constitución o una composición de puras formas orgánicas. No sé si de pronto esté muy bien en lo cierto, pero cuando en algún momento estaba estudiando, hace muchísimos años, digamos, la parte conceptual de esta edificación, creo que llegué a encontrar, o uno de los compañeros que hizo su exposición en aquel tiempo, decía que uno de los conceptos generadores que utilizó el arquitecto fue algo como que muy, no sé, a veces fue como un poco trivial, porque él simplemente como que estaba comiendo, desgajando una naranja o algo así, y al ver las cáscaras de naranja dispuestas pues sobre la mesa o sobre la servilleta, creo que fue la exposición de aquel compañero, fue que le vino la idea de poder crear un museo con estas formas tan orgánicas y tan complejas. Aunque yo no sé, digo, yo que a mí sí me parece como un barco. Pareciera que sí, que de pronto como por aquí, yo no sé mucho de barcos, pero creo que esta es como la proa, creo que se le llama la parte de adelante. La proa y la parte aquí central donde va el mástil y la popa aquí atrás. Posiblemente pueda tener esa inspiración. Habría que de pronto estudiar con detenimiento esta arquitectura aquí de Frank Gehry, como nos comentaba aquí en el chat, para ver cuál fue realmente su concepto generador. Hay de pronto, bueno, aquí tenemos otra fotografía. Hay otra de pronto edificación bastante llamativa que combina estos dos tipos de formas orgánicas con formas bastante puras. Este es un pabellón de exposición de, no sé si ahorita lo siguen realizando, unas exposiciones que suelen hacer creo que anuales. Esta fue del año 2000, que hicieron en Alemania, en Hannover, y fue el pabellón que presentó Venezuela para su exposición como tal. Y esta pues la llaman pues la Flor. Es una edificación pues compuesta con formas muy orgánicas para la parte de la cubierta y formas muy puras para lo que es el centro como tal. Es una edificación pues que consta de esta parte cubierta
que en lo que son los días intenta asemejar el comportamiento de una flor en la cual se abre los pétalos hacia arriba, y en la noche cuando las plantas intentan cerrarse, como por el frío o algo, pues esas láminas que hacen la cubierta intentan cerrarse quedando de esta manera. Hay diversas arquitecturas a nivel mundial que nosotros podemos encontrar, que nos pueden brindar, inclusive arquitectura muy local, que nos puede brindar otro tipo de respuesta. Por ejemplo, esta de un arquitecto muy afamado, creo que él es americano, se llama Richard Meyer, utiliza casi que por excelencia la figura del cuadrado, no solamente para el diseño, sino para modular su edificación. Tenemos esta otra de Mies van der Rohe, el uso también de elementos muy básicos. En este caso ya parece que no fuera tanto un sólido, sino simplemente un plano horizontal, superior, inferior, y unas líneas verticales que son las que hacen nuestra columna. Tenemos esta de Frank Lloyd Wright, la famosa casa de la cascada, con utilización también de figuras o elementos geométricos muy simples y muy sencillos. Otra pues de Richard Meyer. Tenemos esta en México, también donde está uso de formas rectangulares, como para armar de manera completa toda la edificación. Tenemos esta acá, que hasta ahorita no he podido visitarla, pero sí me gustaría, la Biblioteca Pública Virgilio Barco, aquí en la ciudad, que a mí siempre me ha gustado su diseño en planta. Creo que el diseño no sé, es impecable, es perfecto, es armónico, no sé. Es un tipo de edificación que por donde tú la veas creo que podemos darle siempre un punto positivo a esta edificación. Me encanta, honestamente. Tenemos esta en Lecherías Venezuela, un conjunto habitacional compuesto por volúmenes muy simples, predominan rectángulos, cuadrados y obviamente también volúmenes geométricos simples. Tenemos otra en Maracaibo, Venezuela, un diario, también uso de figuras muy simples como rectángulos, cuadrados para ciertas modulaciones de su revestimiento, como por citar algunos ejemplos. ¿Listo? De esta manera nosotros casi que podemos ver en cualquier cosa de la arquitectura figuras geométricas. En algunos casos puras y muy sencillas de identificar, otras un poco tengo que como que pensar un poquito más. Hasta ahorita, jóvenes, dudas, preguntas, comentarios, inquietudes acerca de estos puntos que estamos estudiando acerca de las figuras geométricas. No, señor. Perfecto. A modo complementario, tenemos lo que es el dibujo y el trazado de líneas cuando nosotros nos toca realizar las representaciones gráficas de figuras geométricas. Creo que ya muchos de nosotros a este punto de nuestra carrera ya en cierta forma nos estamos ya habituando al uso de ciertos implementos. Por lo general, cuando a nosotros nos toca trabajar con líneas paralelas, líneas perpendiculares a otra, solemos utilizar por excelencia nuestras amigas las escuadras. Por lo general, cuando no tenemos una regla T en nuestra mesa de dibujo, y es una mesa cualquiera, siempre por lo menos vamos a necesitar una regla o un instrumento que nos ayude a tener abajo la firmeza y que nos ayude a indicar la horizontalidad o una línea de referencia horizontal. Y luego, sobre esta, vamos a encontrar la segunda escuadra, que es la que va a ejercer el trabajo del movimiento. Es decir, es la que se va a desplazar de un lado al otro para poder realizar la construcción de líneas paralelas, de líneas verticales, horizontales o inclinadas. Esto pues a modo complementario. Una ilustración pues que nos ayuda a poder reforzar lo que es el dibujo con la utilización de escuadras. Cuando estamos trabajando con estos implementos, se los digo por experiencia, siempre la regla que nos va a servir de apoyo, que casi siempre se utiliza abajo, debemos ejercer siempre un poco de presión para que ésta no se nos vaya a mover y el resultado que nosotros vayamos a construir sea realmente el que nosotros estamos esperando. De pronto puede ser mucho más cómodo siempre utilizar
para el apoyo la regla más grande y para el movimiento la regla más pequeña. No quiere decir que si yo lo hago al revés no me va a salir. Claro que sí me sale, pero obviamente puede que llegue un momento en que ya se me acabe el soporte y tenga que mover la base hacia el otro lado y poder seguir con el desplazamiento y la construcción de las líneas. En el caso de la realización de figuras curvas, ya te doy la palabra, Juan. Permíteme un segundito. Cuando trabajamos con la realización de figuras curvas, en este caso, circunferencias, utilizamos el implemento bastante sencillo, el compás de precisión. Tiene ese nombre porque posee un mecanismo graduado, como una especie de tornillo, que nos ayuda a poder darle la amplitud con muchísimo más detalle que si estamos trabajando con un compás tradicional de los que le compramos a los niños para las escuelas. ¿Listo? Déjame hacer un paréntesis. Juan, ibas a comentar algo. Adelante. Sí, lo que pasa es que en el ejercicio donde teníamos que hacer las líneas diagonales, quería compartir pues un tip, como un truco que me funcionó, por lo que tengo poco espacio. Y pues la mano pues estaba un poquito embolatada, entonces lo que hice fue pegar la regla base, la pegué con cinta desmascarar a la tabla de dibujo y dejé suelta la que voy a empezar a desplazar. Entonces con eso, como estaba pegada a la base, entonces pues simplemente para mí era fácil como un carril empezar a trazar las líneas. Exactamente, esa es la palabra, como un carril. Era solo un tip al que le interese. Me parece muy bien, excelente. Hay algunas personas que les guste trabajar con regla T, en la que uno puede como que en cierta forma fijar esa regla horizontal para que no se esté moviendo. Hay otros casos, como por ejemplo, como la ilustración que teníamos ahorita, donde simplemente el apoyo es único hacia uno de los lados y yo en cierta forma tengo que primero fijar con cierta fuerza la parte horizontal o lo que hace la T de esa regla y luego con una mano presionar la regla horizontal y con la otra empezar a mover. Siempre, digamos, necesito hacer ciertos malabarismos y yo creo que a cada uno nos ha tocado en algún momento hacer ciertos malabarismos en el momento del dibujo, pero eso forma parte dentro de nuestro dibujo a mano alzada de diseño arquitectónico. Bien, cerramos esta parte comentando pues el uso del compás. El compás suele tener dos puntas, una de acero y la otra de grafito. Para hacer un mejor trazo, intentar que el compás inclinarlo un poquitico, como dice la guía, unos 15 grados aproximadamente con respecto a la línea vertical, simplemente para que la circunferencia pueda correr con mayor comodidad. Saber que si de pronto la punta de grafito, la mina de grafito, se nos mella, se les quita el filo, o agarramos un papel e intentamos sacarle filo, o no sé, en otros casos a veces hay gente que cambia la punta. Yo cambio la punta cuando se me acaba, literalmente. ¿Listo? Pero puede pasar que en los trazos de circunferencia, ya te doy la palabra, Verónica, que en los trazos de circunferencia, en algún momento la punta puede que se ponga roma y entonces ya no nos queda una línea fina, sino una línea un poco más gruesa. Entonces, siempre muy atento en ese tipo de trazo. Adelante, Verónica, ibas a comentarnos algo. Pues otro tip, esas minas se pueden afilar con la lima de las uñas. Ajá. Y es súper fácil, o con un pedacito de lija. O un pedacito de lija muy fina, una lija de 600 sí, y también un trocito mínimo. O de pronto los que tengan alguna cajita de fósforo en sus casas, con la parte esa de lija de la caja de fósforo, también puede servir. ¿Listo? Si no tenemos ninguna de esas, pues podemos agarrar una hojita. La mina de los compases no suele ser muy dura. Yo creo que debe ser como una mina entre HB y B. Debe estar más o menos por ahí. Quiere decir que cuando nosotros la raspamos sobre un papel, suele desgastarse con cierta facilidad. ¿Vale? Bien, ya para parte final, esto los dejamos para poder revisar mejor en casa, tenemos unos procedimientos muy sencillos para dibujar unas figuras planas conociendo las dimensiones de lo que son las longitudes de sus lados, utilizando reglas y compás. Tenemos de pronto acá para el dibujo, o cómo es el procedimiento para el dibujo de un triángulo equilátero,
tenemos por acá el dibujo de un cuadrado, el dibujo de un pentágono regular y el dibujo, por último, de un hexágono regular. Son procedimientos bastante sencillos que tenemos dispuestos por acá. Vamos a leerlos con detenimiento porque hay uno de los ejercicios de la guía de hoy que va referido al dibujo de 3 figuras de estas. Son figuras muy sencillas y no es nada del otro mundo. Es lo que vamos a ver a continuación. Hasta este momento, jóvenes, más dudas, más preguntas, más inquietudes, más tips, más tintos, más hamburguesas que quieran compartir, pizza porque ya hay hambre. ¿Listo? Bien. Seguimos entonces ya para ir cerrando nuestra sesión del día de hoy, los ejercicios propios que nos tocan para esta sesión. Obviamente estos se van a sumar a los del día 1 y a los del día 2. Quiere decir que tenemos un fin de semana para divertirnos bastante con dibujo técnico. Bien, tenemos el primer ejercicio por acá. Algo muy parecido a lo que estuvimos realizando hace unos instantes, compartiendo edificaciones. Dice, dentro de los diseños arquitectónicos es común identificar en plantas o en alzado figuras geométricas básicas, triángulos, cuadrados, rectángulos, hexágonos, pentágonos, entre otras figuras. Este tipo de criterio otorga más armonía al hecho arquitectónico. Observa los siguientes ejemplos, que ya lo hemos visto hace unos instantes, en los cuales se aprecian fácilmente figuras geométricas básicas. Seguidamente, identifica en tu ciudad construcciones o edificaciones en las cuales sea claro el uso de figuras geométricas básicas en planta o en alzado. Es como de pronto, obviamente lo que voy a decir ya no cuenta como ejercicio, pero por ejemplo, la pirámide de Movistar que está en la avenida Suba. ¿Listo? El uso de triángulos dentro de esa edificación. O de pronto el cubo verde de Colsubsidio que lo estuvimos revisando el día de ayer. El uso de figuras muy sencillas. Ya no podemos usar tampoco el cubo de Colsubsidio. Nos toca buscar otras edificaciones nuevas. ¿Vale? Puede ser vistas de frente, de fachada. Puede ser una vista superior. En cualquiera de las dos es completamente válida. ¿Listo? O inclusive, profe, también se puede satelital, qué pena, profe. ¿Vista satelital? Sí, o sea, claro. digamos, como así como están ahí. Como mostraron ahí, por ejemplo, el de la biblioteca, profe. Sí, claro, también es válido porque es fácilmente identificar las figuras. Listo, profe, Entonces, gracias. una vez tengamos eso, solamente necesitamos 4, en la cual colocamos el nombre de la edificación, si encontramos preferiblemente el año y el arquitecto o la firma de arquitectos que trabajó para eso, y cuáles son las figuras geométricas básicas que podemos identificar. Si hay circunferencias, si hay triángulos, si hay cuadrados, si hay hexágonos, si hay diversas cosas. Ojo, puede ser que también, como he visto en algunas edificaciones, no sea propiamente ni en una vista en fachada ni en una vista en planta, sino que a lo mejor sea en el corte. Hacen una vista en corte o sección y en el corte se ve de pronto claramente una figura. Podría ser también. O posiblemente una cuarta alternativa en el revestimiento o en alguna pantalla o alguna piel que tenga la edificación en el que hayan utilizado de pronto este tipo de figuras. Como por ejemplo, el compañero que mostró hace ratico en la edificación de Abu Dhabi, que por ejemplo, para la parte de los vidrios tenía la conformación con triángulos. En ese caso, pues intentamos hacer, o por lo menos, para que ustedes lo vean más claramente, en sus casas hacen el zoom y poder saber qué figura estamos utilizando. Como siguiente ejercicio, algo bastante sencillo, simplemente identificar los elementos que nos están pidiendo acá abajo. ¿Quién es el número 1? ¿Quién es el número 2? ¿Cuál es el punto O? ¿Cómo se llama o cómo puede identificar el segmento GF, el segmento OE, el segmento OH, el segmento IJ? ¿Vale? Permítame un momento, hay alguien por aquí. Dice Norma, profe, es copiar y pegar a mano alzada. ¿Te refieres a cuál ejercicio, Norma? Perdón. ¿Al primero? Mientras tanto, Elkin iba a preguntar algo. Coméntanos, Elkin. Sí, profe, sobre lo de la entrega. Esas hojitas nosotros, por ejemplo, del ejercicio 3.2, ¿imprimimos esa hoja y lo contestamos o lo hacemos en un rótulo? No hay como mucha exigencia, por lo menos para esto, que son como que trabajos o una actividad un poquito más escrita.
pueden hacer lo siguiente, y es válido también. Pueden tener esto, pueden tomarle una captura de pantalla y se pueden ir de pronto, no sé, lo pegan en Word, en PowerPoint, insertamos algún cuadrito de texto, al final lo convertimos en un PDF y listo, y ya tenemos todo. ¿Vale? Sin mucha complejidad. Hay un editor de PDF. Sí, que tenemos editor de lo PDF carga también. y adiciona textos y listo. Dale, gracias. O el PDF, es bueno. Otra Si hay consultica también. editor PDF, pues perfecto. Adelante, Elkin, coméntanos. Es que también tengo una duda con la primera sesión, la primera que es de respuestas de las herramientas de dibujo técnico. Lo hacemos igual, ¿sí? Sí, podemos utilizar la misma forma. Si tienen de pronto editor de PDF, una aplicación que les sirva tipo editor lo pueden hacer. Si no, pueden copiar la pantalla y lo pegan allá y lo van llenando con cuadro de texto. Listo, no pasa Dale, nada. profe. ¿Vale? Muchas gracias. Dice Norma a las órdenes. Dice por acá el ejercicio anterior, el de buscar las edificaciones. No, este ejercicio, Norma, es simplemente como de escritura. Una vez que tú hayas identificado las 4 edificaciones, pongamos que sean la pirámide de Movistar que está en Suba, el cubo de Colsubsidio que está en la 30, el estadio, el Campín y otra edificación cualquiera. ¿Listo? No diga más porque si no, no podemos investigar. Ah, no importa, así tienen más tarea, esa es la idea, que tengan más para investigar. ¿Listo? Entonces, iba a decir otra, pero si la digo ya obviamente no va a contar. No importa, igual la voy a decir y no va a importar. ¿Profe, son de Bogotá nomás o...? Preferiblemente. Bueno. Pero, por ejemplo, otra puede ser el planetario que está en el centro con esa figura. Nos quitó todo lo fácil. Déjame Por ejemplo, silenciar mi el que micrófono. está en tal lado no puede. Y el que está en tal parte no. El que está en parte no. El que está en tal sí. Pues madre, y no se puede en tal parte tampoco. ¿Listo? Son las 11 de la noche y no se puede dar tal parte. No, listo. Entonces, bueno, para combinar con Norma, pues es simplemente escribir esta edificación. No hace falta ni hacer un croquis del edificio, ni colocar una foto, no. Simplemente puro texto, ¿vale? Luego tenemos un ejercicio de trazos con escuadras, algo parecido a lo que hicimos en las sesiones anteriores. Aquí solamente tenemos 4 cuadros, pero aquí ya no trabajamos propiamente las líneas con lápiz, sino con el rotulador o con algún rapidógrafo. Y por último, simplemente construcción de estas 3 figuras muy sencillas, con las longitudes que nos están indicando acá. Al final las 3 deben caber en la hoja como se los estoy mostrando en la ilustración. ¿Listo? Según el tamaño, las 3 les caben sin problemas en esa edificación. Por aquí por el chat, Juan Rodríguez nos compartió un link para un editor de PDF. Antes que se cierre la sesión, pueden copiar ese enlace y lo tienen guardado. Camilo iba a comentar algo y con eso cerramos el día de hoy. Adelante, Camilo. Sí, profe, una pregunta. Si en el primer ejercicio de los arquitectos, ¿puede caber que un arquitecto cumpla los 4 ítems? Es decir, ¿las 4 edificaciones corresponden al mismo arquitecto? Sí, señor. Sí, es válido. También. Sí se puede. Listo, profe, gracias. Perfecto. Profe, Bien. y la pregunta del millón. Sí. ¿Para cuándo tenemos plaza entregarla? Bueno, esto literalmente es práctica, honestamente. Es práctica para ustedes, es práctica de investigación, es práctica de trazo. Como les comentaba el primer día de clase, esto propiamente no es que me lo envían, yo se lo califico, tenemos 5, no. Pero el hecho de enviarlo y yo poderlo corregir, sí va a incidir por lo menos en la nota del primer examen, como por puntuación adicional, puntuación extra, por haber de pronto invertido un poco más de tiempo en practicar, en investigar la temática que estamos teniendo hasta este momento, ¿vale? Si de pronto quisieran este fin de semana, pueden ir pasándome los que han hecho de las sesiones 1, 2 y 3, y de pronto a mediados de la semana entrante, otras 2 sesiones, para yo irlos revisando, ¿vale? Posiblemente a lo mejor les escriba uno que otro comentario muy específico, porque ya hemos compartido varias correcciones a lo largo de varios compañeros, ¿vale? Profe, una pregunta, ¿los podemos subir ahora sí solamente a la plataforma ya que se me habilitó? Sí, pueden hacerlo ahí, sí señor. Ajá. Ah, listo, perfecto, profe. Perfecto. Entonces, si no es más por ahorita, me toca es despedirme, deseándoles a todos una buena noche. Profe, una preguntita y ya. ¿Quién dijo una preguntita, Oscar? Yo, sí. Adelante, Oscar. Cuando, digamos,
le subo el trabajo y me hace una corrección. Entonces vuelvo y la corrijo y ahí sí lo vuelvo a enviar. No hace falta volverlo a enviar. No hace falta. La idea es corregirlo para que no vaya a ser que de pronto para el día del examen no vayan a cometer el mismo error que hicieron en la práctica. ¿Listo? La práctica para es la idea que nosotros podemos decir, mira, acuérdate que las letras A deberían tener tal forma, de manera que cuando vayas a escribir tu apellido en el día del examen, en esquiva de pronto, la letra A te quede ya corregida y no te quede con el error del ejercicio. Listo, bro. Perfecto. Muy bien, señoras, señores, señoritas, jóvenes, muchísimas gracias por su participación. Nos veremos el lunes, Dios mediante. Un feliz fin de semana. Aquellos que faltaron por la asistencia, rapidito, no le quito mucho tiempo. Disfruten su fin de semana, descansen y dibujen muchísimo lo que estamos haciendo. Feliz noche. Igualmente para ustedes. Ponemos la manito como dice Camilo. Feliz noche, muchachos. Profe Pachón para la lista, gracias. Ya comparto por acá, déjame pausar la grabación.